De eso se trata. De eso se trata. Pie de página. Artículos académicos publicados con Ricardo Villegas. De eso se trata. Pero bueno, ya está Ricardo Villegas conectado. Querido tocayo de los tocayos, ¿cómo estás? Buen día. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué cuentas? ¿Qué dice el viernes? ¿Ya el cuerpo lo sabe? ¿Te estás echando tu cafecito? ¿Qué onda? Cuéntanos. Ahorita mismo voy aquí al pantry, como le llaman, a prepararme un, un cafecito, un tecito, algo para empezar el viernes que está lleno de actividades, pero muy contento de que ya también se acaba esta semana laboral. Muy bien, pues a ver, ¿qué tema nos traes el día de hoy, tocayo? Bueno, pues fíjate que la revista Science reportó este pasado martes e inclusive retomó el tema un poco más temprano de esta mañana. Un nuevo fraude, un nuevo escándalo en cuanto a fraude científico. Estamos refiriéndonos al caso del doctor Dan Ariely. Este doctor es un especialista en temas de comportamiento humano y en particular su línea de investigación es el fraude académico. Bueno, pues resulta ser que se publicó un blog hace escasos días en los que se analiza o en el que se analiza un artículo escrito por este doctor en el año 2012 en donde parece ser él cometió fraude académico. Es decir, la Uf, superestrella del estudio del fraude académico cometió fraude. a Entonces, ver, cuéntame cómo fue eso. sí, sí, sí. Fíjate que todo indica que hizo una fabricación de datos en una tabla en donde él pretendía hacer una demostración estadística de por qué la gente puede cometer fraude académico y parece ser que no le salían los datos, entonces lo que hizo pues fue maquillar esa tabla para que le ajustara el resultado y con eso poder comprobar su hipótesis. Entonces, bueno, esto pues es por supuesto de llamar la atención, ¿no? Porque decía el propio artículo que reporta la revista Science, la superestrella resulta ser que sale Mío. estrellado, ¿no? Ah, Entonces, esto nos conduce de nueva cuenta a preguntarnos por qué pasan estas cosas, ¿no? ¿Por qué eventualmente en el ámbito de lo académico, no exclusivamente en este ámbito, pero por qué en el ámbito académico sucede esto? Bueno, fíjate que hay varias explicaciones y una de ellas es la que se sustenta en la teoría del triángulo del fraude. ¿Qué es esto? Bueno, resulta ser que hay como que tres grandes razones para poder comprender el por qué la gente comete algún acto de deshonestidad, ¿no? Entonces, la primera arista de este triángulo es la motivación, ¿no? Es decir, la gente se siente presionada, ¿no? Tiene la necesidad, no sé, de alcanzar un puesto académico, pasar la materia, no lo sé, alguna presión ahí de carácter académica. La segunda arista tiene que ver con la oportunidad, es decir, esta persona cree que nadie lo va a cachar, que nadie lo va a ver y que dado el caso que lo lleguen a cachar, bueno, pues muy probablemente no suceda. ¿Por qué? Porque aspira a que sea beneficiario de la impunidad, ¿no? Entonces, sabemos que desafortunadamente muchos de los actos delictivos caen en la impunidad, entonces, bueno, pues lo hago y seguramente nadie me va a pescar, ¿no? A cachar. Y la ha de tercera haber es pensado, bueno, si yo tengo todas las herramientas para vigilar a los demás, ¿quién puede cacharme a mí, no? exactamente. Y es que, exacto, ahí es a donde entra la tercera arista, ¿no? Lo que se conoce como la racionalización, que como tú bien dices, pues, ¿qué pasa, no? O sea, yo me puedo justificar. Es aquel como el que dijo, sí robé, pero robé poquito, ¿no? O sea, se justifica, ¿no? Bueno, entonces, cuando nos adentramos un poquito más en estos temas, podemos ubicar algunas estadísticas. Y muchos especialistas en este tema han levantado encuestas prácticamente a nivel de universidades enteras, especialmente en Estados Unidos, y le han preguntado a los alumnos si alguna vez a lo largo de su carrera copiaron en un examen.
porque eso sería un acto de deshonestidad académica. Y más del 80% de los alumnos han contestado que sí, que en algún momento Se de la quedaron carrera. cortos, ¿eh? Se quedaron cortos. Yo digo que es un Exactamente. poquito más, tocayo. Exactamente, ¿no? Entonces, estamos ante lo que los especialistas denominarían como actos pandémicos. O sea, la deshonestidad académica es un acto pandémico. Todo mundo lo Mm. hacemos, ¿no? Y esto, pues, es algo, pues, preocupante, ¿no? Ahora, cuando esto tú lo subes de nivel, ¿no? O sea, quiero decir, a nivel de investigación, ya no nada más digas a nivel de formación de pregrado, sino nos vamos al posgrado y más aún al nivel de la investigación, nos preguntamos, bueno, ¿qué incentiva o qué es lo que provoca este comportamiento? Entonces nos encontramos nada más y nada menos con las políticas científicas. Es decir, muchas de las políticas científicas, tanto en México como en otros países, premian la productividad, ¿no? O sea, qué tantos artículos publicas, qué tantos capítulos, qué tantos libros tú estás publicando, porque pues a mayor número de publicaciones, pues mayor el incentivo, ¿no? A lo mejor vas a formar parte de, no lo sé, un sistema nacional de investigadores, algún padrón de investigadores, no lo sé, ¿no? Entonces, pareciera ser que estas políticas que reconocen la productividad pueden tener este efecto adverso que es el de incentivar la deshonestidad académica. O sea, como pasa con el caso del doctor Ariely, ¿no? Se pone a inventar datos para que le ajuste la hipótesis, empiezan a copiar para generar más artículos, etcétera, etcétera. Y entonces los especialistas dicen, ah, caray, estas políticas científicas no nos están funcionando porque estamos incentivando la productividad en lugar de incentivar el trabajo científico de alta calidad, ¿no? Oye, Entonces, ahí se abren un buen de matices, tocayo. Qué buen tema, ¿eh? Porque, a ver, pongámonos en los zapatos de este investigador, ¿no? ¿Qué lo llevaría a tomar de manera indebida? Porque, ojo, sí se puede tomar, pero se deben de dar los créditos correspondientes, las claro, citas, ¿no? claro, Es decir, si yo veo algo que me funciona de Ricardo, pues oye, con permiso, te doy tu crédito conforme a la ley y determinado número de líneas y no pasa nada y funcionaría de la misma forma. Pero ¿qué lo llevaría a un investigador de este nivel omitir el crédito? claro. Fíjate que regresando a este triángulo del fraude, yo digo que es la motivación, es decir, la presión. Si él ya está en un nivel de tanto reconocimiento mundial, pues ahora sí que como dicen, el chiste no es llegar, sino mantenerse. Entonces, Claro. aquí lo que lo presiona a él es mantenerse en el estatus de el máximo investigador en la disciplina que produce constantemente resultados asombrosos, ¿no? Porque ese es el gran problema, ¿no? Que ahora el investigador prácticamente tiene que proponer o descubrir el hilo negro en cada uno de sus trabajos, lo cual la verdad está muy canijo, ¿no? O sea, hoy no puedes estar diciendo que estás descubriendo el agua tibia a cada momento, eso es imposible, por la gran cantidad de investigadores y investigadoras que hay, que todos están haciendo cosas interesantes. Entonces, el que tú llegues y digas, es que yo te voy a enseñar cómo patinar sobre hielo, pues no, no, la verdad eso no va a pasar, ¿no? Porque la competencia es férrea en el ámbito de la investigación. Entonces, yo creo que en el caso que estamos hablando, sí, la motivación que quiero traducirla en presión es lo que lo condujo. Ahora, aquí tú bien decías el tema de la citación. Claro que se vale la cita, pero la cita debemos entenderla como una herramienta académica que sirve para soportar mis argumentos, no para esconder mi ignorancia, ¿no? Esto es algo importante. O sea, a veces nosotros decimos, ah, no, pues yo ya sé citar, ya sé utilizar el estilo de citación NAPA, por poner un ejemplo, ¿no? Y entonces yo lo único que hago es cito, 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 pero nunca digo nada. Y lo que Claro. quiere la ley es que cuando tú cites sea para soportar tus propios argumentos y que pues ahora sí que te documentes para que se solidifique tu propuesta, pero que sea eso, ¿no? Que sea una propuesta la que tú presentas y no la versión resumida de lo que 50 autores dicen sobre tu tema, ¿no? Entonces sí, Claro. eso es importante, ¿no?
Ahora, Oye, pero dime. además hay, digamos, leyes. Entiendo que en Estados Unidos esto es un tema muy vigente, es decir, de manera cotidiana se practica. En México también, en otros países también, por ejemplo, eso de tener la cita, argumentarla, tener el desarrollo de las ideas. Veo que aquí no mucho, no sé qué perspectiva tienes. Qué buen punto estás refiriendo. Fíjate que aquí hay dos formas de atender el mismo tema. Uno, por supuesto, es la vía del derecho de autor, que como su nombre lo dice, lo tiene que ejercer el autor afectado. Entonces, si alguien utiliza la obra de un tercero, quiero decir, de un autor, de manera ilegal, el afectado, que en este caso es el autor, es el que tiene que iniciar un proceso judicial. Ahora, ese proceso judicial eventualmente es complicado, no tanto por el trámite, sino porque es complicado hacer el cálculo del daño moral que causó ese acto. Pero al final del día lo que quiero decir es que esa violación la tiene que cuestionar, o sea, tiene que iniciar la acción legal el autor. Ahora, si Ujú. nosotros nos movemos al ámbito de lo académico, es decir, donde nosotros nos desenvolvemos, el profesor o la profesora que es testigo de este acto, pues no puede argumentar una violación a derechos de autor por una razón muy sencilla, porque este profesor es el testigo del acto, no es el que recibió la afectación, o sea, no es el autor, pues. Entonces, el profesor lo que tiene que argumentar cuando detecta a uno de sus alumnos haciendo esto es deshonestidad académica, o sea, esa es la segunda vertiente del mismo tema. Ahora, aquí es a donde entra tu perspectiva, que es muy atinada. ¿Qué sucede en México? Pues que resulta ser que la deshonestidad académica no está regulada y no tendría por qué estarlo regulada desde la ley. Tiene que estar regulada desde las instituciones y Claro. ahí es en donde Entre vemos pares, pues. exactamente. Entonces, las instituciones son las que tendrían que estar creando en estos momentos políticas o normatividades en materia de deshonestidad académica que a su vez sirvan como guías para conformar comités de ética que puedan analizar el caso de manera objetiva. Porque sí hay comités de ética, pero muchas veces los integrantes de estos comités actúan desde la subjetividad, ¿no? Desde lo que ellos consideran correcto y lo que no, y pues ahí sí nos metemos en un embrollo. Entonces, si Claro. existieran estos comités de ética sustentados en normatividad que se centre en temas de deshonestidad académica, entonces sí podrían conocer de los casos, podrían sancionar, ¿no? Y entonces como la normatividad les asiste, pues entonces a lo mejor las sanciones, el chamaco reprueba la materia, ¿no? O lo corres de la universidad, etcétera, etcétera. Pero ya hay toda una justificación y un procedimiento que daría como legalidad de los actos, ¿no? Entonces sí, sí, totalmente de acuerdo. Creo que el punto medular es el inclinarse por el desarrollo de políticas de honestidad académica que instrumenten la investigación de estos casos para poder sancionar con toda la justicia posible. Oye, pues qué interesante. Además es como tema pendiente ya desde hace mucho tiempo, ¿no? En México. No se ve mucho avance, no sé, quizás sí, a lo mejor esté yo equivocado, pero creo que es importante que se organice algo al respecto, ¿no? Creo que estamos ahí, con un tema que podríamos ir desarrollando. Pero bueno, finalmente, la conclusión es el investigador que era, digamos, especialista en detectar, ahora fue detectado. Qué Así es. cosa. Fue un escándalo, me imagino, en el medio académico. Es un escándalo, te digo, la revista Science, que es pues de las más connotadas en el mundo, sacó esta nota el pasado martes y sigue teniendo tanto eco que hoy en la mañana se volvió a comentar. Por supuesto que ya los periodistas científicos fueron a entrevistar a este doctor, al doctor Dan Ariely, y le preguntan, Uf. oiga, ¿qué pasó acá? Y Y les dio la entrevista. sí, sí les dio la entrevista y el doctor se limita a responder la verdad es que no tengo nada que decir, ¿no? O sea, quisiera contarles una historia, ¿no? Así dijo, quisiera contarles una historia como tratando de justificarse, dice, pero no la tengo, ¿no? Entonces, Uf. pues pareciera ser que estamos ante la dilapidación pública de este doctor, en donde, como tú bien hiciste ahorita, yo también dije, uff, pobre Uf. cuate, porque acaba de destruir su carrera científica, que era bastante buena. Híjole.
El uf de la semana, ni hablar, tocayo. Te mando un fuerte abrazo, buen día, feliz viernes, Abrazo. buen fin de semana y nos escuchamos, nos vemos el siguiente viernes. Feliz fin de semana. De eso se trata. De eso se trata. Pie de página. Artículos académicos publicados con Ricardo Villegas. De eso se trata.